Gracias, gracias presidente y colegas. Dos preocupaciones que quiero compartir. Uno, este tema de las inversiones en IPS. IPS es una de las instituciones que maneja un mayor patrimonio y tiene a su cargo justamente el retiro digno de todos los aportantes. Así que tenemos que ser muy cuidadosos con las inversiones que hace este ente previsional. Tengo en mi mano la resolución por la cual se autorizó una inversión de 250.000 millones de guaraníes en bonos emitidos por el Banco Bueno. Acá hay varias cuestiones que a mí me resultan llamativas y que tienen que explicar las autoridades del IPS. En primer lugar, la celeridad del trámite. La nota interna donde se plantea esta inversión es del 23 de agosto y la resolución es del 29 de agosto. Estuve escuchando las declaraciones del presidente IPS y o estaba muy confundido o no estaba enterado de lo que habían hecho. En un principio dijeron que retiraron dinero de certificados de depósitos de ahorro. En otro momento dijeron que se había hecho un sistema de concursos para los bonos y esto no es así porque en el caso de certificados de depósitos de ahorro sí se hace un procedimiento competitivo. O sea, se le avisa a las entidades financieras de cuánto dinero se dispone y cada entidad financiera aporta. Presenta una propuesta y una tasa y de acuerdo a eso se toman las decisiones. Pero en el caso de bonos no. En este caso de bonos, aparte de la celeridad, la contratación fue directa a través de la casa de bonos de Bueno, como se negocian en general todos los bonos. Es decir, acá no hubo ningún procedimiento competitivo. La primera pregunta es, ¿por qué abandonar un sistema competitivo que permite que distintas instituciones presenten sus ofertas para ir a una inversión en bonos? Lo segundo es, viendo las inversiones de IPS, vemos instituciones mejor calificadas que Bueno. Pero lo tercero, y es lo que resulta más, desde mi punto de vista, más delicado, es que acá puede haber un conflicto de intereses, porque en Bueno son accionistas personas importantes vinculadas al gobierno, empezando por el presidente de la República. Así que obviamente acá hay un claro conflicto de intereses y estas situaciones llamativas, y no me voy a referir a otras, pero estas situaciones llamativas deben ser explicadas. Lo segundo, presidente, y volviendo al crimen organizado. En la sesión anterior me refería a una serie de situaciones llamativas con relación al caso Pechi. Particularmente me referí a las declaraciones del señor Cristian Turrini, que está condenado por narcotráfico, donde había señalado que no solamente 3 celdas fueron allanadas después del asesinato del fiscal Pechi, sino también otras, como la suya propia y la de una persona llamada Jaime Andrés Franco, que está muy vinculado al operativo Ultranza y particularmente al señor Miguel Ángel Infram. Esto resultó muy llamativo porque nunca se habló del allanamiento. Ni siquiera cuando vinieron acá los fiscales hablaron de ese allanamiento, ni qué hubo como consecuencia de ese allanamiento. Ahora, voy a referirme a otro procedimiento que se hizo anteriormente, que fue liderado por el entonces, el asesinado fiscal Pechi, la entonces ministra Cecilia Pérez y el director de Tacumbú, el entonces director de Tacumbú, Óscar González. El 22 de octubre del 2020, en horas de la madrugada, se allana Tacumbú, el penal de Tacumbú, bajo
bajo el liderazgo de Pechi y por supuesto de la ministra Pérez, para desmantelar un laboratorio de drogas que estaba operando dentro de Tacumbú a cargo de este señor Franco. Ahora, ¿qué es lo llamativo del caso? El allanamiento se produce el 22 de octubre del 2020. Vuelvo a lo que dije la vez anterior. A este señor se le había condenado anteriormente a 11 años y el fiscal Peche había apelado y la condena subió a 18 años. Por eso esta persona le amenaza de muerte a Pechi, le amenaza de muerte al director de Tacumbú y le amenaza de muerte a Cecilia Pérez. Por este caso y por el tema del laboratorio de drogas posteriormente. Ahora, ¿cuál es el problema acá? El 22 de octubre del 2020 se produce el allanamiento y se desmantela el laboratorio de drogas. ¿Y cuándo empieza el proceso? Penal? El 2 de marzo del 2022. 2 de marzo del 2022. Es decir, casi dos años después. Y a 4 años no tenemos ningún dato del avance de esa causa. Lo mataron a Pechi y aparentemente están matando también esta causa. Tardaron 2 años entre el allanamiento y el desmantelamiento del laboratorio, tardaron 2 años y estamos a 2 años más y no tenemos ningún conocimiento. Tercer hecho raro. En estos días se empieza a hablar de Pechi y varias personas, de la posible vinculación. Digo la posible vinculación porque el allanamiento en el 2022 de la celda de Franco se hace en el marco de las investigaciones por el asesinato de Pechi. Se empieza a hablar de esto y aparece un pedido de extradición que estaba ya solicitado por el Brasil desde el 2021, es decir, hace 3 años, y ahora se toma conocimiento público de este hecho. Tiene una pena de 50 años aparentemente. Me preocupa mucho que el ministro del Interior haya dicho que le quiere entregar con moño de regalo al Brasil, porque acá este señor tiene una condena y tiene otro proceso abierto. Y además podría estar vinculado, está vinculado a ultranza, podría estar vinculado también al crimen de Peche. Varias de las personas vinculadas a estos hechos llamativos fueron premiadas, como dije la vez anterior. Alicia Saprissa y Manuel Doldán, ascendidos a fiscales adjuntos, y Lorenzo Lescano, sobreseído. Entre paréntesis, esta Cámara del Congreso pidió una investigación que está parada en el GEM. Está parada en el GEM por pedido del fiscal general del Estado. Sumamente llamativo, hace dudar si realmente se quiere combatir el crimen organizado y se quiere esclarecer el caso del asesinato de Marcelo Pechi. Cuando nos dicen que no hay nada sobre el caso de Marcelo Pechi en el Paraguay, realmente nos están diciendo algo ridículo, porque Marcelo Pechi tenía su trabajo y sus amenazas acá en el Paraguay. Y termino con esto, un poco en la línea de lo que decía la colega Samaniego. Pablo Medina es asesinado después de que le levantan la custodia que tenía. Pablo Medina, más o menos en el 2013 le levantan la custodia, en el 2014 y le matan unos meses después. De los amenazados por esta persona, Franco, Marcelo Pechi fue asesinado, Óscar González, director de Tacumbú, fue asesinado el Día del Padre frente a la casa de su padre. Cecilia Pérez es la única exministra, es la única que sigue con vida. Cecilia Pérez le fue dado un cargo diplomático en el exterior, justamente en protección. Ese cargo diplomático le fue sacado recientemente por
el Ministerio de Relaciones Exteriores. Cecilia Pérez está expuesta acá en Paraguay. Y ahora lo que dijo la colega Lilian Samaniego, la exministra Suyi Roló, que no solamente es una exsecretaria de la Senat, sino es testigo en el operativo Ultranza. En consecuencia, ¿qué mensaje le estamos dando a las personas que trabajan y que luchan contra el crimen organizado? ¿Qué mensaje le estamos dando? Le estamos dejando desamparadas a personas que en su momento expusieron sus vidas y cuyas vidas siguen corriendo peligro sin ninguna protección. Y con eso, ¿qué le decimos a los que actualmente están luchando contra el crimen organizado? Le decimos que no van a tener ningún apoyo del Estado, que no esperen apoyo del Estado. Yo hago un pedido al ministro del Interior, al propio presidente Santiago Peña, que tomen conciencia de esta situación y se le proteja, así como se debe proteger a periodistas amenazados, también a servidores públicos que en su momento se enfrentaron al crimen organizado y siguen amenazados por el crimen organizado. Gracias, presidente y colega.